Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los chicos de cuarto año del colegio Amancio Varona, que tiene que ver básicamente con la continuación del sistema de la vista. Habíamos dicho que tenía tres capas, llamada la túnica fibrosa, o también llamada túnica externa, y ahí se encontraba lo que era la córnea, el primer lente del globo ocular, como lo vemos ahí. También se le considera como la ventana del ojo, y esa vascular. Luego la continuación sería lo que es la esclerótica, o sea, el blanco del globo ocular, la esclera, es la esclerótica, que conforman la túnica fibrosa. Muy importante decir que a nivel de la esclerótica se van a insertar los músculos extrínsecos del globo ocular para su respectivo movimiento. Luego tenemos en la segunda túnica, la túnica media o úvea, también llamada membrana iridocoidea, que está formada por el iris, que es el diafragma del globo ocular. Ahí está, es el diafragma del globo ocular y que deja una abertura llamada pupila. También está formada por el músculo ciliar, obviamente que permite la acomodación del cristalino. Ahí está. Y los procesos ciliares, que son los que producen el humor acuoso, ¿no? Y son los que determinan la presión intraocular. Había mencionado que cuando hay una mayor producción de humor acuoso, se incrementa lo que es la presión intraocular causando una patología llamada glaucoma. Bueno, y finalmente tenemos la coroides, que es una túnica que presenta una pigmentación oscura que le da básicamente, que permite la nutrición, la nutrición tanto a la retina como a la esclerótica. ¿Ya? Bueno, en la túnica interna, también llamada túnica nerviosa, encontramos lo que es la famosa retina. Ahí está. Y en la retina, como bien lo he mencionado, es una zona que va a permitir precisamente la diferenciación de los colores y ahí se forman las imágenes, ¿no? Ahí está. Entonces hay que recordar que el iris, que forma parte de la túnica media, ¿no? Es el que divide básicamente, está entre la cámara anterior y la cámara posterior. Es el límite, ¿no? Entre la cámara anterior y la cámara posterior se encuentra el iris, ¿no? Es muy importante saber eso porque la cámara posterior, que es todo esto que pertenece al compartimiento anterior, esta cámara posterior está entre el iris y el cristalino. Y la cámara anterior estaría entre la córnea y el iris. ¿Ya? Una vez que se produce el humor acuoso a nivel de los procesos ciliares, será depositado directamente a la cámara posterior, luego pasa por la pupila y llega a la cámara anterior para finalmente drenarse por este conducto llamado conducto de Slim, que está entre la córnea y la esclerótica. Vemos ahí el recorrido, ¿no? Del humor acuoso que hemos mencionado y hemos dicho que los procesos ciliares producen el humor acuoso. Luego pasa a la cámara posterior, luego pasa por la pupila, llega a la cámara anterior para luego drenarse por el conducto de Schlien. Bueno, con respecto a la cámara vítrea, que es la cámara posterior, aquí se encuentra obviamente el humor vítreo, ¿no? Muy bien. Y recuerden que en la retina existe esta zona que se llama fobia central. ¿Y qué es la fobia central? La fobia central es la zona de máxima agudeza visual. Quiere decir que ahí la imagen se va a ver con una gran resolución y solamente presenta conos, ¿ya? Luego tenemos el punto ciego a nivel de la retina, que también se llama papila óptica, y ahí nace el nervio óptico y no presenta los fotorreceptores, ¿ya? Entonces, ¿dónde nace el nervio óptico? Acá, ¿no? En el punto ciego o papila óptica. El recorrido que hace la luz desde el exterior hasta la retina, hasta la fobia, que es la zona de máxima agudeza visual, es la siguiente. Primero tiene que atravesar la córnea, luego, bueno, pasar por el humor acuoso, que es todo esto, ¿no? Atraviesa lo que es el iris, disculpen, atraviesa lo que es la pupila, y luego pasaría lo que es el cristalino. Que sigue el humor vítreo y finalmente llega ya a la retina. Entonces, el recorrido que hace es córnea, el humor acuoso, pupila, cristalino, humor vítreo y finalmente en la retina. Ese es el recorrido que hace. Con respecto a la vía visual, ¿no? Tenemos aquí la retina, luego sería el nervio óptico, luego sería cintilla óptica, ahí está, y luego las radiaciones ópticas finalmente a la corteza occipital, que es el área visual, ¿no? Muy bien, entonces sería retina, ahí está, nervio óptico, quiasma óptico, ahí está, quiasma óptico, y tenemos el tálamo. Recuerden que todos los sentidos pasan por el tálamo, excepto el olfato. Luego del tálamo se dirige mediante las radiaciones ópticas ya
hacia la corteza del lóbulo occipital, donde se ubica el centro de la visión, área visual, ¿no? Con respecto a la serie de Brodmann, sería 17, 18 y 19. Medios de refracción, habíamos dicho que era la córnea, el que tiene el mayor poder de refracción. El humor acuoso que se encuentra en el compartimiento anterior del ojo es transparente y recambiable, ¿no? Recambiable. El cristalino lente es una lente biconvexa, transparente y avascular. Se encuentra fijado al cuerpo ciliar a través de la zónula ciliar o zónula zinc. El humor vítreo se encuentra en el compartimiento posterior del ojo. Es transparente, consistencia gelatinosa, contiene agua en un 99%. También contiene ácido hialurónico y fibras colágenas. Un detalle muy importante es que, como ya lo mencioné, el límite entre el compartimiento anterior y compartimiento posterior sería el cristalino. La metropía es una visión normal. En cuanto a las patologías, tenemos la maurosis, que es la ceguera, la miopía, donde la imagen se forma delante de la retina y se corrige con lentes cóncavos. La hipermetropía, la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con lentes biconvexos. El astigmatismo es una anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular que presenta la córnea. Eso va a dar lugar a una visión borrosa y deforme. La presbicia se relaciona con la visión senil y está relacionada con la pérdida de acomodación del cristalino. La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino. ¿Ah? Es la pérdida o opacidad del cristalino. La chalación es la inflamación de las glándulas tarsales o de mebómio, causando lo que es el chalacio, ¿no? Lleno de grasa. Y el orzuelo es una inflamación de la glándula de 6 o de Moll. En cuanto al sentido del gusto, vamos a decir que el tipo del receptor es el famoso quimioreceptor que capta el gusto. Se ubica en el área 43, en el lóbulo parietal. Su receptor está ubicado a nivel del botón gustativo, que presenta células gustativas, células de sostén y células basales. Y las papilas linguales que están ubicadas obviamente a nivel de la lengua son las siguientes. Caliciformes o circunvaladas, que son las más grandes, entre 8 a 12, presentan entre 200 a 300 botones gustativos y forman la bilingual, son gustativas. Las foliadas son las rudimentarias o vestigiales, no tienen función alguna. Las fungiformes se encuentran en la punta y en los lados de la lengua. Presentan 5 botones gustativos, captan sabores como el dulce, salado, ácido, son gustativas. Las filiformes carecen de botones gustativos. Ya, su función básicamente está relacionada con el tacto y la temperatura. Son las más abundantes y son táctiles. Recuerden, chicos, que las papilas linguales que son gustativas serían las caliciformes y las fungiformes. Y las que son táctiles serían las filiformes. Recuerden que es una vía que también pasa por el tálamo. Y con respecto a los sabores, tenemos que el sabor dulce es captado con la punta de la lengua, el salado con la parte anterior de la lengua, el ácido o agrio se capta con la parte lateral posterior de la lengua, el amargo es captado por la parte posterior base o la epiglotis, y el umami, que es un sabor muy parecido al Ajinomoto, es un sabor sabroso. Recuerden que el sabor del ají no es un sabor. Bueno, con respecto a la ubicación, miren acá de las papilas linguales, tenemos las foliadas, las rudimentarias, tenemos las caliciformes, las más grandes, que forman una V, ¿no? Una V que está invertida, sería la V lingual, y son gustativas, ¿no? Presentan botones gustativas. Las filiformes son las más abundantes y están en medio de la lengua, miren acá, acá se ubica el sabor umami también. Y las fungiformes, ahí están las fungiformes. Bueno, recuerden que las filiformes son táctiles, ¿no? Ahí está, no tienen botones gustativos. Y las fungiformes que se encuentran en la parte laterales y en la punta de la lengua, obviamente presentan botones gustativos y son gustativas. ¿Ah? Ahí está, en las partes laterales y en la punta de la lengua. Recuerden que el sabor dulce se capta con la punta de la lengua, el sabor ácido y salado con las partes laterales, y el sabor amargo con la parte posterior o base de la lengua, ¿no? Vamos a ver ahí que también se ubica lo que es las amígdalas, miren acá, la amígdala palatina, amígdala faríngea, amígdala, existe una amígdala lingual, incluso la amígdala tubárico de Gerlach. Todas esas amígdalas van a formar un anillo llamado anillo de Waldeyer, ¿no? Que es un anillo protector que destruye lo que eran agentes patógenos que pueden perjudicar al aparato digestivo. Con respecto a la inervación sensorial, miren ahí la inervación relacionada con el gusto. Tenemos ahí las dos partes anteriores de la lengua está inervada, ¿no? Por el nervio facial,
o sea, el séptimo par craneal. Pero, ¿qué parte, no? ¿Qué parte del nervio facial del séptimo par craneal? Bueno, llega un nervio llamado nervio cuerda del tímpano, también llamado nervio intermediario de Gurisberg. Ya, entonces las dos partes anteriores están inervadas por el nervio facial, séptimo par, pero su parte del nervio cuerda del tímpano o intermediario de Gurisberg, el 7 bis. El tercio posterior de la lengua está inervado, con respecto al sentido del gusto, está inervado con el glosofaringio, que es el noveno par craneal. Y la base de la lengua, la parte posterior, incluso lo que es la faringe, está inervado por el décimo par craneal, también llamado vago. Eso es en cuanto a su inervación sensorial, que captan los sentidos como el gusto para llevarlo directamente al cerebro. La inervación motora tiene que ver con el movimiento de la lengua cuando hablamos y está relacionado ahí con el hipogloso, el duodécimo par craneal y el vago, el décimo par craneal, también llamado neumogástrico. Y su inervación sensitiva, ¿no? Para captar, por ejemplo, la temperatura, todo eso, está relacionado con el nervio trigémino, o sea, el quinto par craneal. En cuanto a la vía del gusto, tenemos que la lengua, ¿no? Que presenta los botones gustativos van a captar el sabor y se han llevado por estos pares craneales que le hemos mencionado. Séptimo par craneal, los dos tercios anteriores de la lengua, séptimo facial, el glosofaringio, un tercio posterior, y el vago en la base, incluso la faringe. Captan el estímulo y lo convierten en un impulso nervioso y lo van a llevar directamente hacia el mesencéfalo. Bueno, el segundo componente, la unión de estos nervios, forman lo que es el fascículo solitario. Y este fascículo solitario lo lleva ya al mesencéfalo, donde se encuentra el tercer componente que se llama núcleo solitario, hacia el tálamo. Y del tálamo será llevado directamente al lóbulo parietal, área 43. Esa es la vía del gusto. Botones gustativos a nivel de la lengua, lo recogen los pares craneales, séptimo, noveno y décimo, formando el fascículo solitario. Luego el núcleo solitario, luego lo que es el tálamo y luego lo que es el lóbulo parietal, centro del gusto. ¿Qué áreas? Área 43. Con respecto al estato auditivo que tiene que ver con el sentido del oído, vamos a ver que el tipo de receptor es exterorreceptor porque capta estímulo del medio externo, que es el sonido, pero también capta lo que es la vibración. Por eso es que lo consideran como un mecanoreceptor. El receptor sensorial, el verdadero órgano de la audición se le llama órgano espiral de corte. El oído son tres tipos: el oído externo, que está formado por la oreja y el conducto auditivo externo; el oído medio, que también se le conoce como caja del tímpano. Acá se encuentra el tímpano, obviamente, conocido como miringe. Se encuentran los huesecillos del oído, el martillo yunque estribo y la trompa de Eustaquio. Y obviamente el oído interno, vamos a encontrar que la parte más externa se llama laberinto óseo y lo que está dentro del laberinto óseo es el laberinto membranoso. Cabe recalcar que el límite entre el oído externo y el oído medio se llama caja del tímpano. Y el límite entre el oído medio y el oído interno sería la ventana oval y la ventana redonda. Recuerden que la ventana redonda también se le llama tímpano secundario. Las áreas de Brockman relacionadas con el sentido del oído sería área 41 y 42 y se ubica en su centro en el lóbulo temporal. Con respecto al equilibrio, vamos a mencionar que existen dos tipos de equilibrio: el equilibrio estático, relacionado con las máculas que se ubican en el utrículo y sáculo, y el equilibrio dinámico, que se ubica en las crestas ampulares. Ahí está. Y estas crestas ampulares están ubicadas exactamente en los conductos semicirculares. Ahí está el oído externo, oído medio y el oído interno. ¿Cómo está formado el oído externo? Por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. En el oído medio, básicamente vamos a considerar lo que es el tímpano. Ahí está la cadena de huesecillos, la ventana oval y la ventana redonda, y la trompa de Eustaquio, ¿no? Y finalmente el oído interno, todo lo que es la parte más externa, sería el laberinto óseo. ¿Y quién está dentro del laberinto óseo? El laberinto membranoso.